Y vamos a hablar del tema con Octavio de la Torre, el presidente de la Concanaco Servitur. Octavio, ¿cómo estás? Buenos días. Bien, Mario, ¿cómo estás? ¿Qué dices? Buenos días. Aquí en Estados Unidos, fíjate. Buenísimo. Pues cuéntanos cómo se ven las cosas desde allá y desde México en la Concanaco Servitur sobre estos aranceles. Pues fíjate que un escenario complicado, ¿no? Incluso hay un plazo para que operativamente entren estos aranceles, ya lo estableció la propia autoridad de Estados Unidos, que va a haber un plazo porque operativamente tienen que hacer ajustes en sistemas para que puedan entrar los aranceles. Ujú. Tenemos entendido que va a haber una reunión del presidente Trump con su Congreso, está citado a comparecer. Hay varios temas en la agenda que están preocupando aquí en Estados Unidos. Uno de ellos, lo que acaba de suceder con Ucrania y, por supuesto, esta situación en términos de incremento de aranceles a sus socios comerciales. Esto nos invita a reflexionar, Mario, respecto a lo que se está viviendo en esta época, en donde estos aranceles no nada más son violatorios del TEMEC, es decir, no nada más estableciendo una sanción comercial a sus socios, a su bloque económico y geopolítico, sino también estaríamos hablando posiblemente de una nueva visión de un orden a nivel internacional en términos comerciales, porque también la Organización Mundial de Comercio, en donde son socios, incluso fundadores, Estados Unidos, Canadá y México, como parte de esta Organización Mundial de Comercio, pues también te establece ciertas normas y reglas de comportamiento en términos de comercio. Lo que vemos claro es que el tema no es comercial, el tema está totalmente enfocado en un aspecto político, Ujú. en un discurso político que tiene que ver con una serie de actividades y de acciones que son única y exclusivamente por mandato posibles y atribuibles a los gobiernos, o sea, porque finalmente son temas que los gobiernos dentro del contrato social que firman las poblaciones para crear un Estado, pues se encuentra principalmente los aspectos de seguridad. Entonces, nos parece que el tiempo que se genera para el anuncio de las medidas arancelarias y no arancelarias, Sí. así como las actividades que se desarrollen el día de hoy hasta en la tarde-noche, de aquí al fin de semana van a ser muy importantes para saber si estas medidas van a, ahora sí que operativamente entrar en vigor, porque una cosa es que ya estén publicadas y otra cosa es que operativamente se empiecen a aplicar, o en su defecto si va a existir alguna condición de negociación que separe totalmente el aspecto comercial de los aspectos que genuinamente preocupan, como son los de seguridad y de migración, Mario. Ujú. Además de esta colaboración de la iniciativa privada con el gobierno para recibir a migrantes deportados y otorgar empleos a estas personas, en los planes que ha mencionado la presidenta A, B, C o D, ¿cómo va a participar la iniciativa privada en estos planes de respuesta de Estados Unidos? Pues los planes de respuesta los desarrollan y los establecen los gobiernos. Ujú. Los que los sufrimos somos los gobernantes, los gobernados somos los que terminamos sufriendo parte de este tipo de medidas. Ujú. Obviamente las medidas de repercusión en términos de aranceles pues te llevarían a una escalada de guerra comercial. Una guerra comercial terminaría afectando a las poblaciones de los dos países, como bien lo señala nuestra presidenta. Por eso dice que hay que ser fríos, hay que tener calma, hay que tomar las cosas hasta el momento en el estado que se encuentran y seguir tratando de avanzar en lo que a nosotros nos corresponde. También establece claramente que es una medida unilateral, Ujú. pero esta medida unilateral tiene un impacto directo en las inversiones extranjeras directas, especialmente en las norteamericanas en México, y también en el intercambio comercial de productos. Ya China ya respondió, Canadá ya respondió, las bolsas, entiendo o estaba viendo ahorita en la prensa que las bolsas en Estados Unidos también están teniendo repercusiones. Entonces, son medidas que no son, que son anunciadas, pero que no son esperadas que entren en vigor por el impacto que tienen de manera directa, sobre todo en el bienestar de la población de los tres países, Ujú. de los empresarios de los tres países, de los que realmente hacemos que la economía se mueva, porque aquí es muy importante establecer que si bien es cierto que los gobiernos son los que tienen a cargo la negociación de estos acuerdos,
las modificaciones en estos acuerdos impactan de manera directa a los ciudadanos y a los empresarios, y los empresarios finalmente en proporción en los tres países, en términos de Producto Interno Bruto, somos los que más generamos economía. Entonces, debe de existir prudencia, debemos de seguir llamando a la cordura, a la razón, a ver cómo se va a desenvolver las reuniones que tenga el gobierno de nuestro país con el de Estados Unidos, y por supuesto que respaldamos a nuestra presidenta y vamos a estar el domingo acompañándola en la asamblea, conociendo previamente cuáles van a ser las medidas que se van a establecer, que seguramente tienen que ser, por lo menos en términos comerciales, de igual o mayor proporción a las que nos están estableciendo a nosotros. Sí. Obviamente también hay que entender el nivel de economía y el tamaño de economía, que la economía de México no es pequeña, ¿eh? Ujú. O sea, no es pequeña, pero sí tenemos una interrelación muy directa con nuestro principal socio y comprador y, bueno, Ujú. inversionista en México, que es Estados Unidos, Mario. Sí, por último te pregunto, Octavio de la Torre, se habla mucho del tema automotriz, de la industria, que podría ser más afectada, el acero, el aluminio, componentes para el sector automotriz, los semiconductores, y que, bueno, serán afectados. También hay un plan para ponerle aranceles al sector primario, al agropecuario. El tema de los servicios, que es que lo que compete más a la Concanaco Servitur, ¿cómo se ve el impacto que podría tener el tema de los aranceles? Mira, fíjate que en nuestra organización, en los 2 millones de afiliados que tenemos, muchos de ellos son exportadores de productos primarios y Ujú. también secundarios. Forman parte de las cámaras por estar integradas en las poblaciones. Sí. Entonces, hay una preocupación tanto del sector primario como secundario, y de los servicios. Pues los servicios, históricamente, a través de los acuerdos, no han estado sujetos a este tipo de repercusiones. Pero obviamente el sector de servicios va a ser impactado porque, pues, si se genera una situación de este nivel y hay una caída del empleo, una caída de la inversión, un crecimiento que de por sí ya estaba establecido, que si había un recorte por parte del Banco Central, pues esto tiene una repercusión directa en el sector de los servicios, en los servicios sobre todo profesionales, Ujú, ¿no? ujú. En las actividades que generan valor agregado, las que dan un servicio diferenciado a una inversión extranjera, ¿no? Aquí estamos hablando de toda la cadena: contadores, arquitectos, ingenieros, médicos. O sea, toda esa cadena también tiene un impacto, porque es una cuestión que la propia economía, al momento de contraerse, pues deja de requerir este tipo de actividades. Entonces, no nada más, yo siempre le he dicho que los tratados de libre comercio se ven de manera miope exclusivamente como el tránsito de productos entre las fronteras. No Ujú. nada más son los productos, sino un empleo que te genera una industria maquiladora, manufacturera de servicios de exportación, se multiplica hasta por 4, ¿no? Con todos los proveedores indirectos que tiene, con distintas actividades y servicios que se van incorporando. Entonces, ahí creo que la visión tiene que ser un poco más amplia en cuanto al impacto que se va a tener. Lo que sí es claro es que la política que está implementando nuestra presidenta de un Plan México, de enfocado en el consumo local, como lo hicimos con el Buen Fin, donde promovíamos el consumo local, como lo estamos haciendo con los gobernadores para identificar los productos nacionales y esos productos ponernos en estantería y buscar que se consuma. Lo he hecho en Tabasco, lo he hecho en Veracruz, lo he hecho en Sinaloa, lo he hecho en México. Bueno, pues esa es una estrategia que nos puede llegar a servir y nos puede beneficiar en términos de crecimiento de economía interior, pero es una realidad que la economía se encuentra globalizada, por lo menos hasta este momento, que Ujú. las cadenas de valor tienen componentes extranjeros, que los productos que tú estás usando ahorita, Mario, en la radio, ahí en tu lugar donde estás, tu micrófono, tus lentes, tu tableta, todo tiene un componente que no es mexicano o de Estados Unidos o de Canadá. O sea, yo les pido a todos que volteen a ver a su alrededor y que me digan que no tiene una composición de algún bien extranjero. Sí. Bueno, pues todo eso es comercio, y ahí en ese aspecto, pues obviamente este tipo de medidas pues generan de manera artificial un posible imagen de bienestar a la industria nacional de los países, pero la realidad es que esto va a terminar afectando a las poblaciones de manera directa, ¿no? Ya, pues estamos en comunicación y gracias, Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur, por tomar la comunicación. Muy buenos días. A ti, Mario, muchas gracias. Nos Hasta luego. vemos.